de que nosotros abriéramos nuestros ojos en este nuevo día. Este es un día de oportunidad, un día de bendición, un día que tal vez nosotros no contábamos en el calendario de este día, de esta fecha, de este año. Pero el Señor, que conoce desde antes que nuestro embrión llegara a donde llegó, Él tiene planes con nosotros. Y Él sabe nuestro principio y nuestro final. Y lo tremendo de todo esto es de que en esta vida estamos. Entonces nosotros, los planes que estaban marcados para nuestra vida, había un fulano que tenía planes con nosotros. Y aunque los planes de ese ser para nuestra vida eran diferentes a los planes que el Señor tenía con nosotros. Como todos sabemos, nosotros sabemos que siempre hay alguien que trata de adelantarse. Hay alguien que siempre se propone a destruir la obra de Dios. Por eso yo mencionaba que a veces nosotros no contamos con los planes de Dios, pero Dios sí cuenta con esto, con nosotros. Aunque a veces nosotros no nos apercatemos en este tiempo que nosotros estamos viviendo, pero definitivamente que nosotros somos bienaventurados. La Biblia dice que nosotros somos 3 veces dichosos. Y bienaventurado quiere decir 3 veces dichosos. Nosotros somos dichosos, dichosos, dichosos por el tiempo que nosotros hoy estamos viviendo, porque nos alcanzó el fin de los tiempos. Nosotros estamos siendo testigos cómo el desarrollo de la maldad está llegando al clímax. Lo que nunca nosotros pudimos haber llegado a pensar, nosotros estamos siendo hoy aquí testigos de esto. Miren, hermanos, cuando yo era un niño, yo creo que nunca en mi vida yo pensé que yo pudiera estar en este país. Cuando yo era un niño, yo crecí en un pueblito pequeño, que podía contarse, ¿saben? Unos cuantos, tal vez unos 3,000 habitantes. Un pueblito pequeño, insignificante. Y que tal vez las probabilidades de uno salir, crecer y vencer, eran muy pocas las probabilidades de que uno saliera de ese hoyo en la cual uno estaba metido. Pero bendito Dios que en su misericordia nos permitió nacer y nos permitió renacer. Porque nosotros, según la palabra, aquí en esta tierra nosotros nacimos 2 veces. Nacimos en cuerpo a través de nuestra madre y nos permite tomar cuerpo en esta vida y nacer. Pero al mismo tiempo, por eso la Biblia dice que nosotros somos bienaventurados, somos 3 veces dichosos, porque nos permitieron el volver a nacer otra vez. Y este nacimiento no tiene nada que ver con el nacimiento físico a través de nuestra madre, aunque sí tiene que ver con que viene a ser como el espíritu
que viene a ser como una madre, como el Shaddai, el Dios que amamanta, que Él nos está encubriendo, nos está protegiendo para que nazcamos y nos desarrollemos para el plan que nos fue preordenado o predestinado. Porque nosotros tenemos un plan que en la cual Dios desea que se desarrolle. Porque el deseo de Dios no nos hizo renacer solo por renacer y volver a morir. No. El plan de Dios es de que renacer, crecer, desarrollarnos y llegar al plan que nos fue marcado. Porque a nosotros se nos fue marcado un camino por la cual debemos de caminar, aunque nunca hemos transitado este camino. Por esto este camino es un camino incierto. Un camino que la cual nunca hemos caminado. Nosotros nos levantamos día a día y día a día nos toca caminar en un camino que no hemos caminado. Por eso nosotros deberíamos de caminar con expectación, sabiendo de que fuimos alcanzados para un desarrollo, para una meta, para un propósito. Y hoy yo deseo hablarles a ustedes con la ayuda del Señor yo deseo ser un transmisor. Tal vez el mensaje sea cortito, sea 5 o 10 minutos, lo que el Señor tenga. Pero quiero que lo encontremos en el libro de Isaías, capítulo 52. Para ser exacto, es el capítulo 53, pero yo quiero leer desde el capítulo 52. Pero en el 53, en el primer versículo dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Yahweh? ¿A quién se le ha revelado el brazo de Jehová? Dice, ¿a quién? Y por lógica nosotros estamos leyendo el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías era un hombre común y corriente, que a determinado tiempo él tiene una revelación. Estamos hablando aproximadamente 700 años antes de Cristo. Estamos hablando de un profeta que le fue abierto el panorama de la vida de Cristo Jesús, el Mesías, del plan de antemano que Dios había de tener con el ciclo de la humanidad, con el desarrollo de la raza humana, en la cual Dios de antemano sabía que la raza humana iba a torcer su camino después de que el Señor le había dado mandamiento. Dios de antemano sabía que ellos iban a descarriar como ovejas sin pastor. Y nosotros miramos que en ese tiempo a este profeta le fue revelado el sacrificio que Dios iba a hacer para poder rescatar a la raza humana, a la cual él había marcado un marco en la cual ellos se iban a desarrollar. Y Dios, en ese conocimiento que tiene de todas las cosas, él sabía que el hombre iba a apartar su camino. Y al apartar su camino, él sabía que no había nada
que los pudiera detener, y el camino del hombre era exclusivamente para la perdición. Entonces Dios, que habita en el futuro, Él sabe que desde antes de que Él lo criara, Él sabía que el hombre iba a torcer su camino, y Él dispuso que alguien justo viniera a rescatarlos. Porque la Biblia dice que por la vida de un hombre entró la muerte, y también por la vida de un hombre entró la vida. Nosotros sabemos que por Adán vino la muerte al hombre, pero también nosotros sabemos que por Cristo Jesús vino la redención del hombre. Entonces Dios yo hoy aquí, yo quiero hablarles a ustedes de quién ha creído a este anuncio. Nosotros, cuando entramos en el libro de Isaías, nosotros sabemos que este mensaje está hablando del Mesías. Nosotros estamos viendo de aquí de que el Señor está planeando algo, la redención de la raza humana, y lo lleva a cabo con un hombre sencillo, con un hombre que no tiene nada de qué jactarse. Por eso la Biblia dice aquí en Isaías 53, dice, porque Él creció como un retoño, como raíz de la tierra seca, sedienta, no tiene forma, ni es bueno mozo. Nosotros lo vimos y no tenía forma ni belleza, pero su forma era innoble, inferior a de los hijos de los hombres. Un hombre sufrido, con conocimiento de tener enfermedades como alguno, de quien la gente vuelve su rostro y fue despreciado. Nosotros no lo estimamos, dice. De hecho, Él cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Él sufrió, sin embargo lo tuvimos por castigado, por golpeado, por afligido. Jehová Elohim. Pero Él fue herido por causa de nuestros pecados. Dice, machacado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz, de nuestro shalom, cayó sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Nosotros sabemos aquí de que el Señor cargó en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cargó con las maldades de todos nosotros. Ahora nosotros vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 27. Hermanos, que Dios venga en su misericordia. Entonces nosotros sabemos de que el Señor, yo le quiero rogar al Señor que Él venga hoy y salga a nuestro encuentro, y podamos nosotros entender el propósito en la cual Dios nos llama a nosotros. Vamos a ir a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Vamos a ver desde el versículo, vamos a ir del 50, versículo 50. Dice aquí, estamos hablando en el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que en el tiempo de Cristo Jesús era una persona tan sencilla, tan humilde, que ninguno de nosotros tenemos la capacidad de verlo, qué nivel de sencillez era el Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo
o Yeshua o Jesús como nosotros le conocemos, era una persona tan sencilla y tan humilde que nació de una familia tan sencilla y muy humilde, que él nació de un lugar donde no había expectación ninguna. Que cuando él nace de María, él se desarrolla como una persona común y corriente, como un niño, nada de qué gloriarse. No había ninguna diferencia entre él y otros niños. Era una persona sin atracción, sin atractivo. Y de esa manera él viene y se empieza a desarrollar, empieza a crecer en conocimiento y empieza a sobresalir. Pero en su humanidad, en su aspecto como persona, él no había nada de diferente a los demás. Por eso, cuando nosotros miramos, cuando él se desarrolla ya como persona mayor, nosotros miramos que ni aún sus hermanos, ninguno de sus hermanos lo consideraba algo especial. Ellos lo miraban a él como una persona común y corriente. No tenía nada sobresaliente. Cuando él les hablaba a sus hermanos, tal vez hasta cierto punto les caía mal. Y nosotros miramos que cuando llega el tiempo de la fiesta, de la gran fiesta, hasta cierto punto sus hermanos como que lo odiaban a él. Y ellos deseaban hasta cierto punto que él fuera quitado de en medio. Por eso cuando era la fiesta de los tabernáculos, nosotros miramos que sus hermanos le decían: y tú no vas a bajar a la fiesta. Ven, ve a la fiesta. Ve para que te conozcan, para que la gente mire quién eres. Porque ellos ya en ese entonces ya lo miraban que iba sobresaliendo, pero en ellos se iba desatando algo, como que que ni ellos mismos lo aceptaban. Y le decían: ¿no vas a ir a la fiesta? Y él les dijo: sí, voy a ir, pero más tarde. Pero el deseo de ellos era de que algo le pasara. Porque si nosotros miramos que al Señor lo seguía mucha gente, pero nada que ver con su familia. Por eso el Señor dice: porque de cierto os digo que no hay profeta con honra en su propia tierra y en su propio pueblo. Por eso el Señor dice: cuán difícil es que verdaderamente un profeta encuentre honra en su propio pueblo y en su propia casa. Por eso que al Señor ni su familia lo tenía en estima. Nadie de su familia. La única que tenía ese sentir tan especial era su madre. Porque ella era la única que sabía de que en él se estaba gestando algo sobrenatural, pero era nada más su madre. Pero de ahí para acá sus hermanos y todos, nadie creía en él. ¿Por qué? Porque él aún en su casa era menospreciado. ¿Por qué? Porque él se desarrollaba de una manera diferente a todo el resto de sus hermanos. Él andaba con integridad en su corazón. Donde quiera que él caminaba, él iba siendo guiado, iba siendo obediente. En cuanto todos se iban desarrollando de la manera común y normal como todo mundo, él iba muriendo cada día. Porque la Biblia dice que nuestro Señor fue probado y tentado en todo aspecto de la vida física. Él no solo fue tentado en su intelecto, él no solo fue tentado en sus emociones. Él era un hombre común y corriente que se dispuso a ir muriendo día a día para poder llegar al punto
de ir a pagar el rescate, el gran rescate por el cual él había descendido. Y nosotros miramos que el propósito del enemigo, el deseo del enemigo en la vida de nuestro Señor era matarlo antes de que él llegara a la cruz. El deseo del enemigo era de que si él moría antes de la cruz, el sacrificio iba a ser anulado. Por eso el enemigo se ensañó tanto en la vida de nuestro Señor que él quería y deseaba que lo despeñaran por el pináculo del templo. Por eso es que nosotros miramos cuántas veces al Señor lo iban a apedrear, porque el enemigo en sí deseaba destruirlo antes de que llegara al objetivo. El objetivo era de que él se enojara, de que él se airara, de que él pecara. Por eso el enemigo estaba al pendiente de irritarlo, de provocarlo a que saliera rencor, a que saliera odio de su vida, para que no llegara a ser un cordero sin mancha y sin arruga. Por eso nosotros miramos que el enemigo lo provocaba de tantas maneras, porque él quería que se transformara en un hombre común y corriente y pecador. Pero la Biblia dice que su caminar fue de tal manera que él día a día, todo lo que venía de negativo, él lo iba rindiendo. Él iba rindiendo su vida como aquel que iba caminando rumbo al Calvario, la negación, negando todo aquello que podía hacer de que él se pudiera desarrollar como un hombre común y corriente y pecador. Por eso nosotros miramos que el propósito del enemigo en la vida de nuestro Señor Jesucristo era alguien constantemente atacándolo. Y nosotros miramos el desarrollo del Señor. Él va creciendo. Él llega a la edad en la cual el Señor llega a los 30 años de edad. Y cabal, hable la Escritura en Isaías. En el libro de Isaías capítulo 61. ¿Qué es lo que dice Isaías 61? Vamos a ver, hermanos. Aquí estamos para compartir, para estudiar. Aquí no estamos para jactarnos, estamos para que todos. 61 capítulo 1, ¿qué dice? El ruaj de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos. Amén. Nosotros miramos que para qué fue el enviado. Y el propósito del enemigo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová a vendar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos y a proclamar el año agradable al Señor. A los 30 años. ¿Sí? Número 2. A proclamar el año del favor de Yahweh y el día de la venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran y para proveer para aquellos en Sión que están de luto, dándoles gloria en lugar de cenizas, el aceite de gozo en lugar a los enlutados, manto de alabanza en lugar de un espíritu abatido,
para que sean llamados generaciones de justicia, plantados por Yahweh para gloria. Amén. Entonces nosotros cuando miramos el objetivo del Señor ese día en el templo, la mirada de todo el mundo cayó sobre el Señor. Yo me imagino la expectación, la mirada de todos. Como el Señor dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado. Y de ahí en adelante los ojos del medio mundo y especialmente del enemigo no se apartan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel de antemano estaban esperando a ese ser. Pero nosotros tenemos problemas, y uno de los problemas que nos toca a muchos de nosotros vivir es la expectación que nosotros tenemos. Si va a haber una palabra de liberación en nuestra vida, una palabra de parte del Señor en nuestra vida, nosotros queremos ver de parte de quién viene. Y peor si nosotros lo conocemos. Y peor aún todavía si lo miramos tambalear en algo, menos podemos recibir de él. Y entonces aquí nosotros miramos que como ellos tienen la especulación de quién es, eso les sirve de tropiezo a ellos. Y por eso mismo no podían recibir el mensaje del Señor, porque conocían que sabían de dónde venía. Sabían que venía de Belén, que venía del lugar más bajo, del lugar más insignificante. Conocían su familia. No era familia de alta alcurnia, era familia sencilla y humilde, y eso chocaba con el intelecto de ellos. Y por eso mismo el mensaje de Jesús rebotaba en la mente de ellos. Y nosotros miramos aquí cuando el Señor empieza a manifestar la gloria adquirida por ser una persona separada, una persona casta, justa, limpio en su forma de hablar, en su forma de expresión. Choca en la vida de aquellos que creen tener un aspecto, una posición, un conocimiento. No entra el mensaje del Evangelio a la vida de ellos. Y por lo tanto, ellos mismos rechazan a ese ser en la cual era lo que ellos estaban clamando por años. Lo rechazaron por el aspecto que el Mesías tenía. Si nosotros, el Señor se nos hubiera manifestado a nosotros con su forma de vestir, con su forma de caminar, con su aspecto físico, Él no era una persona sobresaliente, Él no era una persona, uy, qué belleza tan física que tenía. La Biblia dice que no tenía atractivo. Era una persona sencilla, una persona que tal vez para muchos tenemos un aspecto, un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Pero qué rostro! El Señor dice en la Biblia que no tenía atractivo físico. No era una persona carita. Era una persona común y corriente. Por eso usted mira, cuando Judas lo llega a entregar, no se diferenciaba entre los otros. No se sabía quién era el maestro. ¿Por qué? Porque su aspecto físico, su forma de actuar, su forma de caminar era común y corriente como la de los otros. Y eso hizo que Judas tuviera que venir a enseñarles, miren, es un beso. Si no, no lo podían identificar, porque no había mucha diferencia entre él y los otros, porque su apariencia era muy simple, muy sencilla, muy humilde. Y eso choca muchas veces con nosotros,
Nosotros no podemos recibir muchas veces el mensaje del Señor por nuestra apariencia. Porque hay personas que piensan que el mensaje del Señor tiene que salir de la boca de alguien de etiqueta, de un maniquí, de alguien que se mire perfectamente hablando. Por eso el mensaje del Evangelio es locura. Porque la bendición viene de aquellos que no son nada, pero aquellos que esperan que la bendición venga de esos personajes. Miren, bien plantados, bien físicos, y si no es de esa manera, el mensaje es rechazado. Y muchas veces nosotros, sin querer y sin darnos cuenta, desechamos la bendición de Dios por juzgar al vaso. Por eso nosotros no deberíamos de juzgar a los vasos. Que entre el vaso más sencillo y más humilde pueda hacer que su contenido sea más útil. ¿Se imagina usted si hay vasitos de oro, de plata, de bronce y vasitos de barro? Pensemos por un momento todo el proceso que lleva un vaso de oro. ¿Se imagina usted el protocolo que tiene que hacerse con un vaso de oro? ¿Un vaso de plata? Yo sé que usted sabe qué es eso. Que cuando usted pone sus dedos en un vaso de oro, en un vaso de plata, inclusive un vaso de bronce, le quedan los dedos marcados. Entonces yo, si fuera el que fuera a servirle a alguien entre esas categorías de vaso, yo vendría y agarraría ese vasito de barro. Es más común, es más práctico, es más sencillo de que la gente lo pueda agarrar, pueda beber con libertad, a cambio de que yo le dé una copa de oro y la agarre, y después el proceso para una vez que se usa, todo el protocolo que tiene que llevar para volverlo a limpiar. Por eso difícilmente Dios ponga su espíritu con libertad en esos vasos que se jactan más de la cuenta. Por eso es importante que nosotros entendamos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor se satisface en usar los vasitos sencillos, en los vasitos frágiles, en esos vasitos que no tienen nada de qué jactarse, en esos vasitos que tal vez con esfuerzo saben leer, con esfuerzo saben a puras penas hablar algunas palabras o poder leer algunas palabras. Yo pienso que cuando el Señor usa un vasito de esos, ese vasito hace como la burrita. La burrita ya no hallaba ni de qué manera poder caminar cuando iba ahí en Jerusalén. La burrita, yo me imagino que ya no hallaba ni cómo querer expresar. ¿Me entiende? ¿Cómo poder expresar el gozo que sentía ahí de saber que llevaba al Rey de Reyes y Señor de Señores dentro de ella? Ese gozo de saber que ella era la que iba cabalgándolo. Era algo que no podía expresar. Así pasa cuando el Señor usa un vasito sencillo. No tiene de qué jactarse. Él sabe que no lo fueron a ver a él, que no era un vaso de oro, que no era un vaso de bronce, que no era un vaso de plata. Era alguien menospreciado. Y automáticamente, por lógica, la gloria va a ser solo de él. Por eso, cuando el Señor vaya a usar un vaso de oro, el vaso de oro se va a creer que fue él.
Usted se acuerda de Amán. Sí sabe quién es Amán. Amán dijo, cuando el rey le dijo a Amán, ¿qué harías tú? Amán le dijo, con el hombre que Dios, así me imagino, se estiraba su saco Amán. ¿Qué piensas tú, Amán, o qué harías tú si el rey quisiera honrar a alguien? ¿Qué harías tú? Él dijo dentro de sí, ¿a quién más va a honrar? ¿Quién más digno que yo? Así dijo él. Y se preguntó y se contestó él mismo que el rey le permita montar en su caballo y que venga alguien y proclame qué es lo que el rey haría con un hombre que le agradó. Él dentro de sí dijo, aquí no hay otro más que yo. Dijo, que se proclame así, así. Dijo, ok, hazlo. Pero con aquel vaso, mira, que está tirado ahí al lado. Aquel que está tirado ahí a las puertas. Aquel, mira, que cuando iban a envenenar al rey, dijo, yo les tengo que dejar saber al rey esto. Y mira, yo sé que ustedes se transportaron a ese momento, pero miremos la actitud de ese hombre. Después de haberle salvado la vida, él no pidió nada. Él se sintió bien saber de que la vida del rey le había sido guardada. Ese vasito de barro se siente bien solo saber que alguien beba de él y que pueda beber agua fresca, porque el agua se mide por lógica en un vaso de barro, un vaso de bronce, de plata, se va a mantener más fresca en el barro. Y mantiene su esencia, mantiene su sabor, mantiene lo natural del agua, sabor a barro, a tierra. Y nosotros miramos qué fue lo que pasó. Por eso, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, el Señor se va a deleitar con aquellos que desean que Dios y las personas vengan a beber de un vasito de barro, en la cual no haya jactancia, que no haya un orgullo más elevado de lo que uno debería tener, que no venga a tener un concepto más elevado del que uno merezca tener. Y nosotros miramos ahí. Entonces nosotros miramos aquí la vida de nuestro Señor. Crece en medio de la presión de desprecio. Los únicos que lo aceptaban totalmente eran sus discípulos. Los discípulos hasta cierto punto lloraban con el Señor. Hasta cierto punto el Señor rasgó su corazón delante de ellos para dejarles saber cuál era el propósito de todas las cosas a ellos. Y sabían cuál era el paso a paso de la vida a donde el Señor iba. Y nosotros miramos que el Señor crece, se desarrolla en su familia, a los 30 años llega al templo, y ahí en el templo Él declara. Y de ese día en adelante, los ojos de todos ya no se quitaron de Él. Y de ahí nosotros miramos que el enemigo prácticamente caminó con Él. De ahí nosotros miramos, paso daba al Señor, paso daba al enemigo. Paso daba al Señor, paso daba al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo no se estaba perdiendo ni una pizca de la vida del Señor. Y él se adelantaba, se atrasaba, envenenaba aquí, envenenaba allá, para que llegara
a un punto de interrumpir la obra de Dios. Y nosotros miramos cómo ese odio se empieza a desarrollar dentro de las personas. Y llega el momento que muchas veces nosotros no queremos reaccionar. Pero nosotros sabemos que hay algo que se está gestando en esta vida. Aunque esta vida nos parezca a nosotros una vida común y corriente, no es una vida común y corriente. Algo está sucediendo. Algo se está moviendo aún durante nosotros estamos durmiendo. Y nosotros miramos aquí, en el versículo 27:52. Dice el 51, y aquí el velo del templo. Bueno, aquí estamos hablando después de que el Señor fue llevado ante Pilato, fue pagado, fueron pagados las personas para que fueran mal informadas, para que levantaran falsos testimonios y llegaron a un punto en que llegaran a encontrar al Señor como culpable. Y fue llevado arrastrado delante de Pilato, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de que el propósito del enemigo era matar al Señor antes de que llegara a la cruz. Por eso nosotros miramos ahí cuando Pilato, de alguna manera u otro, Pilato lo quiere librar. Aún la mujer de Pilato manda a decirle: mira, asegúrate que tú no tengas nada que ver con ese justo, porque yo he soñado fuertemente sobre la vida de él. Le mandó a darle su anuncio de su sueño, ¿verdad? Pero nosotros miramos que hasta cierto punto Pilato lo quiere librar. Pilato quisiera. Por eso Pilato le dijo al Señor: dime pues, porque si tú me dices a mí, tú sabes que yo soy la persona que pudiera librarte. Y el Señor le contesta: tú no eres la persona, porque si bien parece, le dijo, a ti no te fuera permitido nada si no te fuera permitido de ahí arriba. Y muchas veces uno se da cuenta aquí cómo el enemigo trata de operar. Y nosotros miramos el punto cuando Pilato da la orden de que fuera azotado, fuera golpeado, fuera herido. Y nosotros miramos la golpiza que al Señor le dan. Usted sabe, como dice la Biblia en Isaías, que al Señor le ponían una capucha, le daban una vara y lo agarraban con la vara, ¡plá!, en la cabeza. Y le decía, profetiza, le decía, di quién fue el que te golpeó. Y ahí venía otra vez, ¡plá!, le daba la vara y él le daba la vara al otro. Venía otro y le daba la vara. Imagínese el Señor haciendo eso. Usted mira que el Señor no quitó la vara y la tiró, no. Él lo golpeaban, le entregaban la vara como un cetro de honor, de gloria, y él venía al siguiente. ¿Quién más? Venían y lo golpeaban con la corona de espinas en su cabeza. Por eso, el propósito del enemigo ahí era destruirlo, matarlo, antes de que él llegara a la cruz. Antes que terminara de caminar allá, al Gólgota, al monte de la calavera. Y nosotros miramos de que en verdad el Señor iba destruido físicamente hablando. Esas latigadas que le pegaban al Señor con esos ganchos que le desgarraban su carne, él iba molido. Por eso la Biblia dice que él fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y despreciado. Y miren, no solo eso, apartamos nuestro rostro de él diciendo, no lo conozco. Mas sin embargo, nosotros sabemos que ahí estaban todos. Y así como mucha gente dice, ay, a mí me hubiera gustado estar en el tiempo del Señor. Sí, en otras palabras, estuvimos ahí y nosotros estábamos aprobando
que lo mataran, que lo golpearan. Porque nosotros no tenemos ninguna diferencia entre los otros. Si yo bien recuerdo cuando era niño y llegaban los evangélicos allá en el pueblo donde yo crecí, yo recuerdo que yo agarraba piedras, venía y se las tiraba a las iglesias. Nosotros corremos para ir donde va toda la multitud, para herir, para golpear. Somos buenos para eso. Y nosotros miramos de que el Señor, humanamente hablando, el Señor ya no aguantaba. Y si aguantó tanto y todo lo que padeció y toda esa golpiza que le dieron, era porque un hombre sano, santo, puro, separado y no tenía pecado, eso lo hizo resistir, ser inmune a toda esa garroteada que al Señor le dieron. La Biblia ahí en Isaías dice que no se sabía si era un hombre o tal vez un animal, porque no tenía ninguna apariencia física. Su rostro fue demudado, desapareció su rostro, fue desfigurado entre los hombres. Por eso la Biblia dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Y nosotros sabemos que el brazo del Señor se manifestó para aplastarlo, para humillarlo, para deshacerlo, para cobrar una deuda. Por eso se manifestó la ira de Dios sobre él. Porque Dios no miraba tanto a él, miraba la ira nuestra, el pecado nuestro. Y por eso, miren, lo fulminó, lo desfiguró. Y cuando el Señor muere, nosotros miramos y vuelve a hacerse la misma pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Y nosotros sabemos que la ira se manifestó y lo aplastó. Cuando dice la Biblia de que él gritó, vamos a ver. Cuando el Señor gritó y él clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y también se abrieron los sepulcros y los cuerpos de muchos aquí dice, en el 50 dice: pero el Yahshua, gritando fuertemente otra vez, entregó su ruaj, entregó su espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, se partió en dos, y hubo un gran terremoto y las rocas se partieron, y también se abrieron los sepulcros, y los cuerpos de muchas gentes que habían muerto fueron levantados a la vida. Después que Yahshua resucitó, salieron de los sepulcros y fueron a la ciudad Kadosh, donde mucha gente los vieron. Bueno, aquí nosotros miramos cuando el Señor entrega su espíritu y clama a Elohim, clamando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sencillamente era el cobro que el Señor estaba haciendo por el pecado. Era el pago de nuestra redención. Nosotros nos podemos imaginar
Hace muchos años, cuando yo era un niño, había una lotería en Guatemala que se miraba el mundo. Al mundo lo iba cargando un hombre. El hombre iba así y una bola ahí encima, sobre las espaldas de ese hombre. Pero aquí la Biblia nos dice a nosotros que Cristo Jesús iba cargando con toda la humanidad en su espalda. Aquí el Señor llevaba, mire, el peso de toda la humanidad en sus lomos. Él iba ahí doblegado por el peso del pecado. Y nosotros miramos que si el Señor no hubiera llegado a la cruz, en nosotros no se hubiera creado la redención. La deuda no se hubiera podido pagar. Pero bendito Dios, que el Señor no dijo, basta, y nos hubiera echado al olvido a todos. Él hubiera seguido siendo Dios como lo es. Pero nosotros hubiéramos seguido siendo nada, sin consuelo, sin esperanza y sin redención. Por eso nosotros debemos de glorificar el sacrificio que Cristo Jesús hizo, mire, en esa cruz, en ese madero, en esa estaca donde Él murió. Si Él no hubiera pagado ese precio, lejos estuviéramos nosotros después de esta vida existir. Pero bendito Dios que Él dispuso a pagar ese precio. Y mire, Él abrazó la maldad nuestra. Por eso la Biblia es muy clara donde dice que la ira de Dios cayó sobre Él. El brazo del enojo de Dios se derramó sobre Él. Y la Biblia dice que al tercer día, dice, Dios no soportó. Y se vuelve a manifestar el brazo de Dios, pero ya no para aplastarlo, sino para levantarlo y darle un nombre que es sobre todo nombre, y en el cual nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor y Dios de la creación. Y por medio de Él nosotros tenemos perdón de nuestros pecados, porque Dios cobró la deuda a través de ese cordero inocente, puro y sin mancha. Si el Señor hubiera tenido una mancha de pecado, no se lleva a cabo la redención. Por eso la Biblia dice que al Señor le dieron el nombre que es sobre todo nombre, en la cual toda rodilla y toda lengua confesará de que Él es el Señor y Dios, nuestro Salvador. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Por eso nosotros, dice la Biblia, dice en el libro de Hebreos, que pues dice, despojémonos, dice, de todo peso que nos asedia, dice, ya que tenemos una gran nube de testigos, dice, y corramos la carrera, dice, esa carrera que tenemos por delante, esa carrera que tal vez muchos desearan correr, pero la Biblia dice de que no es del que quiere ni del que corre, sino es de aquel que Dios tiene misericordia. Acordémonos que nosotros no lo escogimos a Él. Por eso el Señor dice, ¿acaso yo no los escogí a ustedes 12 y uno de ustedes es el diablo? Por eso hay una parte de nuestra vida que siempre nos traiciona. Cuando se habla de traición, nosotros nos hacemos las preguntas como le hicieron sus discípulos. Cuando el Señor dijo,
De cierto os digo que uno de vosotros es diablo. Y todos se preguntaban, todos se miraban la cara. ¿Por qué? Porque siempre hay algo dentro de nosotros que traiciona al Señor. Siempre llevamos algo en la cual nosotros podemos llegar a traicionar al Señor. Lo podemos llegar a vender. Nosotros, por eso mismo, nosotros no sabemos lo que nosotros somos capaces de hacer. Nosotros no somos personas de confiar. Por eso que el Señor nos ayude a morir cada día, y podamos ir caminando, miren hermanos, al Getsemaní. Cada día ir muriendo a nuestros deseos, a nuestras luchas, a nuestras pasiones, a dejar de hacer aquello que nos gusta, aquello que desagrada al Señor. Y tenemos que caminar, miren, siguiendo, muriendo cada día, porque en cada área de nuestra vida que vamos muriendo, algo de Dios se va formando. Algo de Dios está tomando vida. Cada vez que nosotros morimos a una área de nuestra vida, a esa área que tal vez le trae descontento al Señor y nosotros se la rendimos a sus pies, algo de Dios se está formando en nosotros. Así que hermanos, Señor, yo te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, por el sacrificio de tomar nuestro lugar, por el sacrificio, Señor, de negarte a ti mismo, de abrazar la cruz, Señor, porque sabemos, Señor, que a través, cuando tú abrazabas esa cruz, tú nos estabas demostrando tu amor, tu misericordia, tu gracia. Por eso, Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me permites estar aquí en este vaso donde estoy metido y traer, Señor, una alabanza de gratitud y poderte, Señor, entregar la gloria, la honra, el honor, Señor, que tú puedas venir y beber, Señor, un poquito de agua, un vaso de barro, en la cual tú encuentres un deleite, Señor. Oh, Rabá, Kiabaná, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por redimirnos. Por eso, Señor, tú moriste con tus brazos abiertos, sabiendo, Señor, que alguien nos ama más allá de la muerte, Señor. Que el precio de nuestra salvación cruzó los abismos, cruzó los infiernos, Señor. Por eso tú has pagado con tu vida, Señor. Yo te doy honra, gloria, y todo mi ser te alaba, Señor, por tus bondades, por tus maravillas, por tu misericordia. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Vamos a ofrendarle al Señor, a diezmar y agradecerle por nuestros trabajos, por las bendiciones, que bendiga a los dueños de compañía, todo que proveyendo trabajo. Te damos gracias, Señor, por nuestros trabajos. Bendice al dador alegre, bendice a los dueños de compañía, Señor. Bendice nuestros trabajos. Provee, Señor, aquel que no tiene un trabajo, provéele, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y gracias por esa palabra que esperamos, Señor, ponerla en práctica.
Te damos gracias, Señor. Con alegría y júbilo cantemos, cantemos todos delante de Jehová. Traigamos nuevamente el arca, dancemos ante su presencia. Traigamos nuevamente el arca de Jehová. Traigamos nuevamente el arca, dancemos ante su presencia. Traigamos nuevamente el arca de Jehová. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria.